Cuaderno 73 de Cristianismo y Justicia. África Negra, el futuro de una humanidad rota, a cargo de Fidel Podgá-Dicam. Fidel Podgá es nacido el 1 de mayo de 1969 en Camerún, licenciado en Teología Moral por la Universidad Pontificia de Comillas y profesor en la UPC y en el Instituto Superior de Ciencias Morales de Madrid, laico, miembro de una comunidad cristiana de base. En esta última década del siglo XX, la imagen de África Negra que nos es familiar por los medios de comunicación es la de un subcontinente en crisis, hundido en la pobreza, inmerso en la miseria. Es ciertamente la imagen de una humanidad rota. Pero tal como lo indica su título, este cuaderno pretende superar la eterna vuelta sobre lo que se ha llamado afropesimismo o afrocatastrofismo. Si bien el cuaderno recoge datos sobre la situación actual de África Negra, su finalidad no es limitarse allí, es más bien indicar esos fuertes rayos de esperanza que le quedan a África Negra. Lo que pretende este cuaderno es dar aliento a esa multitud de personas que han apostado por África Negra. Es un subcontinente donde la humanidad se ve destrozada, pero es un subcontinente con futuro. Antes de dar el plan del cuaderno, queremos hacer dos advertencias al lector. Primero, damos por supuesto la semejanza de la realidad negro-africana actual sin negar los matices que pueden existir de un país a otro o de una etnia a otra. Segundo, nos limitaremos fundamentalmente al subcontinente negro-africano. Con eso, no pretendemos ningún separatismo del resto de África. La razón de nuestra opción radical es que África Negra es la región más castigada por la pobreza y más abandonada por la cooperación internacional. La cumbre euromediterránea de diciembre de 1995 nos da una idea de la mayor cooperación que existe con el norte de África que con el sur del Sáhara. Hechas estas advertencias, consideramos que el cuaderno no pretende ser una simple lamentación o una pesimista propaganda sobre África Negra. Es más bien un análisis de la realidad que pretende identificar los problemas reales de nuestras sociedades y proponer vías de solución. Para ello, estructuramos el cuaderno en 4 partes. Primero, la problemática de la realidad negroafricana. Segundo, sus esperanzas. Tercero, sus posibilidades. Y finalmente, sus retos. Primer apartado, la realidad negroafricana. No pretendemos hacer aquí una presentación exhaustiva de la realidad negroafricana porque sería, obviamente, algo no solo fuera de nuestros objetivos, sino también de nuestro alcance. Lo que pretendemos es aportar un conjunto de datos que nos puedan ayudar a tener una visión básica de la realidad negroafricana actual. Teniendo en cuenta la amplitud y la diversidad del continente negro, nos limitaremos a una presentación de sus aspectos más relevantes, el aspecto político, socioeconómico, cultural y antropológico. 1. El aspecto político. En este apartado tendremos en cuenta sobre todo ese eje fundamental en política que es el respeto de las libertades en un Estado. Para ello, vamos a valernos de un análisis de 2 instituciones básicas de la vida político negroafricana: su constitucionalismo y sus regímenes políticos. Primero, el constitucionalismo negroafricano. Al introducirnos en esa temática, cabe decir con Monique Lyons que, como advertencia general, precisa subrayar el fenómeno de verdadera inflación constitucional que África Negra conoce desde la independencia. Esta generalización del constitucionalismo africano parece obedecer a un movimiento que se dio en el siglo XIX en Europa, llamado el movimiento constitucionalista, nacido de la Ilustración francesa. Dicho movimiento expandió la idea de que estar dotado de constitución se entiende, claro, en sentido formal. Era algo así como la prueba de incorporación a las luces, a la libertad, al progreso. Hoy diríamos que era prueba de modernización del país. No tener constitución era tanto como permanecer aún en el oscurantismo, en la superstición, en la servidumbre. Igual que en Europa,
donde la consecuencia práctica del movimiento constitucionalista fue la rápida universalización de las constituciones, en África Negra los distintos países, al adquirir su independencia, adoptaron también una constitución por un fenómeno de moda. A la mayor extensión del hecho constitucional en África Negra independiente no ha seguido en absoluto su mayor valoración real. Fuera cual fuera la forma de gobierno, el poder político ha seguido siendo muy aplastante. Antes de seguir con la otra institución de la vida política negroafricana, cabe constatar dos cosas. La primera consiste en pensar que la inefectividad de la Constitución en África Negra no debe llevarnos a borrarla de nuestro ámbito político porque es algo fundamental en un Estado de Derecho. Su presencia, aunque todavía ineficaz en las políticas negroafricanas, puede servir de trampolín a las futuras generaciones con vistas a su auténtico desarrollo como garantía de las libertades de los ciudadanos. La segunda consiste en preguntarnos con Jean Dubois de Gaudisson si la inefectividad y no aplicación de la Constitución en África Negra proviene, como se ha avanzado a veces, de las especificidades culturales de un continente que sería refractario a ello, o es más bien consecuencia del autoritarismo de gobernantes reticentes a limitar y repartir el poder. Sin negar, por supuesto, que haya elementos culturales que puedan dificultar un constitucionalismo real en nuestro continente, nos parece que la gran razón de su no aplicación está en el autoritarismo de los dirigentes políticos que, de hecho, acuden a los argumentos de tipo cultural para justificar su actuación. Segundo, los regímenes políticos negroafricanos. Sin ninguna duda, la década de los 60 es, dentro de la vida política negroafricana, la década de las independencias después de casi 2 siglos de colonización. Al final de esa década, en 1970, África Negra cuenta con 35 países independientes, pero a pesar de esas independencias y de los distintos matices económicos, sociales y culturales que configuran los nuevos estados independientes, estos tienen todos unos regímenes políticos perfectamente equiparables. Son, de alguna manera, regímenes autoritarios en donde se da una gran concentración del poder político en un sujeto o en un grupo muy reducido de sujetos. Aunque son pocos los países que mantienen abiertamente un régimen autoritario, sin embargo, el autoritarismo está de hecho generalizado en África Negra. Se ha intentado no solo explicar, sino también justificar dichos regímenes con argumentos de distinta índole, de los cuales destacamos los de índole sociológica y económica. Los argumentos de tipo sociológico parten del hecho, por otra parte cierto, de que en África Negra el Estado casi nunca corresponde con una nación preexistente. Generalmente, este tiene su origen en una creación muy artificial de los antiguos colonizadores. Los nuevos estados se encuentran entonces con el problema o de su propia supradensidad o infradensidad respecto de las comunidades sociológicas preexistentes que sólo muy difícilmente aceptan un poder político que les es extraño. De ahí, a veces las revoluciones, las guerras tribales, los separatismos que despedazan África Negra. Los argumentos de tipo económico parten del hecho de que los nuevos estados negroafricanos son todos estados pobres. Ahora bien, las estructuras sociales son frecuentemente denunciadas como causa de esa pobreza, teniendo en cuenta el estancamiento económico del que serían responsables. De ahí la necesidad de que un poder político fuerte pueda cambiarlas al mismo tiempo que realiza una planificación de la economía nacional. Ante esa situación, era suficientemente justificada para algunos la necesidad del autoritarismo para realizar la cohesión nacional y promover el desarrollo económico. Al respecto, escribe Monique Lyon, el régimen político que la lógica impone en el África recién independizada tiene que ser de inspiración autoritaria y centralista, con miras
a una doble meta de edificación y de educación. Se trata nada menos de edificar el Estado, educar las masas y levantar su nivel de vida, suprimir el marco tribal y las micronaciones que ha engendrado, eliminar las rivalidades regionales y realizar la unidad nacional. En resumen, se trata de transformar el universo de la tribu en un conjunto de estados modernos. Es esta opción política la que de hecho ha tenido éxito en tierras africanas, donde los gobiernos se han desentendido de los derechos y libertades de los ciudadanos en nombre de una pretendida cohesión nacional y sobre todo de un pretendido desarrollo económico. Pero la actual situación socioeconómica nos lleva a pensar que el autoritarismo con vistas a unas transformaciones socioeconómicas no ha podido ser justificado. Todo al contrario, el resumen de la acción de los gobiernos negroafricanos, tal como nos la presenta Akil Mbembe, es bien triste. Regulación neopatrimonial y burocrática de la economía, clientelización de la sociedad, economía de racionalización, el peso de una deuda externa siempre creciente, degradación dramática de las condiciones de vida de importantes capas de la población, éxodo masivo en la economía paralela, subida del cinismo y pérdida de confianza en la ideología oficial, programas de austeridad y de reestructuración en contracorriente a toda perspectiva de crecimiento, dilapidación del capital humano a través de la coerción y del terror, poderes políticos sumisos a fuertes presiones internas y externas. En todo este aspecto de los regímenes autoritarios habrá que tener muy en cuenta el hecho de los golpes de Estado que colorea de manera distinta la política negroafricana por su muy notable presencia. Precedido por el Sudán en 1958, Togo inaugura el 13 de enero de 1963 una serie de golpes de Estado militares que, por reacciones en cadena, se propagan en el conjunto del continente por olas sucesivas. En 1970, de los 17 jefes de Estado que presidieron la independencia de su país, 9 fueron liquidados o asesinados y 8 de los nuevos presidentes son militares. En 1975, el movimiento se amplió más con 16 estados bajo régimen militar: Malí, Níger, Dahomey Benín, Togo, Haute-Volta, Ghana, Nigeria, República Centroafricana, Congo, Zaire, Uganda, Ruanda, Burundi, Etiopía, Somalia y Madagascar. En 1986, de los 23 jefes de Estado que habían accedido al poder por un golpe de Estado, 19 eran militares. Aunque hoy no existan más que 4 países con un régimen militar abierto, el golpismo en general y sobre todo el militarismo han dejado unas huellas importantes en la vida política negroafricana. La idea de que cualquiera puede acceder a la jefatura del Estado sin seguir el orden constitucional, el clima de violencia en torno al cambio de los dirigentes políticos, el armamentismo de cada jefe de Estado para asegurarse la permanencia en el poder, el miedo infundido sobre la población civil, etc. 2. El aspecto económico. Nuestro propósito aquí es simplemente recoger un conjunto de datos básicos que nos permitan entrever esa situación socioeconómica en la que está viviendo África Negra hoy. Junto a la euforia general que se dio después de las independencias, nos encontramos con un conjunto de autores que empiezan a denunciar unas situaciones, sobre todo económicas, que hoy han llevado el continente al borde de la asfixia. Si en 1962 Dimon decía que África Negra había despegado mal, si en 1980 hablaba de una África Negra estrangulada, hoy, después de más de una década, la situación socioeconómica negroafricana se ha degenerado drásticamente. África Negra está al borde de una muerte inminente. Es lo que aparece en los últimos informes sobre la situación socioeconómica mundial.
Los datos que manejaremos aquí están sacados de dichos informes. La realidad socioeconómica de África Negra nos es algo conocida por los medios de comunicación. Por ello, nos limitaremos a aportar algunos datos más en forma de anotaciones sin abundar en los números. Primero, es algo conocido por todos que África Negra es el subcontinente más pobre de la Tierra, con una población mayoritariamente sumergida en una pobreza absoluta. Con unos 216 millones de pobres, se calcula que en el año 2000 tendrá unos 304 millones de pobres. Por pobres aquí no se trata de cualquier pobreza, sino de seres humanos cuyos ingresos no les permiten pagar una dieta mínimamente adecuada, ni tampoco la satisfacción de necesidades distintas de las alimentarias. Segundo, se ha relacionado generalmente la pobreza de África Negra con su explosión demográfica. Por ejemplo, el informe anual 1994 del Banco Mundial explica el carácter desalentador del crecimiento económico de África Negra por su elevada tasa de crecimiento de la población. Sin embargo, la realidad nos muestra que no hay una relación directa entre densidad de la población y nivel de vida. Así, por ejemplo, Alemania y Burundi son dos países que pertenecen a los países de alta densidad, 200 o más habitantes por kilómetro cuadrado. Pero mientras Alemania es uno de los países más ricos del mundo, con un PIB per cápita de $23.650, Burundi sigue formando parte de los países más pobres del mundo, con un PIB per cápita de $210. Por lo tanto, parece obvio que el desarrollo no va principalmente unido a una disminución de la población, sino a una apropiación desigual de los recursos disponibles. De ahí que tengamos que decir con Francis Moore, Leib y Raquel Schurman que la posibilidad de que el planeta pueda evitar un nivel de superpoblación depende de que los pobres puedan tener mayor seguridad y más oportunidades. Tercero, es frecuente justificar la crítica de la explosión demográfica negroafricana y del tercer mundo en general por la limitación de las reservas mundiales y la necesidad de solidaridad con las generaciones futuras. ¿Pero acaso se ha pensado un poco en el hecho evidente de que Occidente, además de tener mayor población, consume más reservas mundiales que África Negra? Hablando, por ejemplo, del consumo de energía, los datos que tenemos nos dicen que países con semejante densidad, tales como Uganda y España, tienen un consumo absolutamente dispar. Cuando un ciudadano de Uganda consume una energía de 25 kilos equivalentes en petróleo, el ciudadano de España consume 2.229. Con estos datos, nos parece evidente que lo que amenaza agotar los recursos no es el consumo de subsistencia de las mayorías desheredadas, sino el derroche caprichoso de las sociedades opulentas. También nos preguntamos de dónde surgen, por un lado, esa exigencia ética de solidaridad con las generaciones futuras y, por otro lado, esa profunda falta de solidaridad con otros pueblos presentes que pasan hambre y miseria. ¿Acaso valen más los que vendrán que los que ya están? Cabe opinar que esa continua vuelta sobre la limitación de la natalidad radica en un doble miedo. Por un lado, el miedo a que si aumenta la población de África Negra y del tercer mundo en general, a Occidente le quedará poco para su derroche. Por otro lado, el miedo a ser asediado por África Negra y el tercer mundo en general. De ahí la urgencia por cerrar las fronteras de Europa a la inmigración. Cuarto, la salud es otro indicador importante de la realidad socioeconómica del mundo negro-africano actual. El informe sobre el desarrollo mundial 1993 del Banco Mundial nos ofrece los siguientes datos sobre la infraestructura sanitaria en África Negra. Un promedio de 0,12 médicos por cada 1.000 habitantes entre los años 1988-1992, de 5,1 enfermeros y de 1,4 camas de hospital. Por lo tanto, la situación sanitaria negroafricana sigue siendo muy preocupante.
África, al sur del Sáhara, registra la carga de enfermedades más alta por 1000 habitantes, pero el 71% de la misma corresponde al grupo de enfermedades transmisibles, mientras que en América Latina, región en que la carga es de nivel mediano, esta cifra es de 42%, y en los países con economía de mercado consolidada alcanza solo 10%. En el caso de enfermedades no transmisibles, la tendencia es a la inversa. Estas representan el 19% de la totalidad de la carga en África al sur del Sáhara, el 43% en América Latina y el 78% en los países con economía de mercado consolidada. Con todo, a pesar de estas diferencias notables en la carga relativa, África al sur del Sáhara presenta las tasas absolutas de pérdida más elevadas de ambos grupos de enfermedades y los países con economía de mercado consolidada presentan las tasas más bajas. Lo alarmante del problema de la salud en África negra consiste indudablemente en que la mortalidad infantil sigue siendo muy alta. En 1990, por ejemplo, más de 9 millones de menores de 5 años murieron debido mayoritariamente a las enfermedades infantiles transmisibles, sarampión, infecciones de las vías respiratorias, helmintiasis, paludismo, etc. Ante estos datos, es muy triste caer en la cuenta de que en 1991, por ejemplo, todos los países de África negra, excepto Lesoto y Malawi, dedicaron más presupuestos a la compra de armas que a la salud. Quinto, la deuda externa es también un capítulo preocupante de la realidad socioeconómica negro-africana, como lo muestran los datos. Se estimaba que la deuda externa total de los países en desarrollo era de 1,7 billones de dólares al final de 1993. De toda esta cantidad, nada menos que 156.400 millones de dólares constituyen la deuda externa de África negra, que ha ido incrementándose a lo largo de los 5 últimos años. Con tal deuda es imposible hablar de desarrollo. Como bien reconoce el Banco Mundial, en 1993 el crecimiento se vio frenado en África negra, entre otras causas, por la carga de la deuda, a pesar de las condonaciones y reprogramaciones. Esa misma incapacidad que provoca la deuda, no ya de cara al desarrollo, sino a la misma supervivencia, es la que aparece en esta pregunta de Julius Nyerere. ¿Tendremos que dejar morir de hambre a nuestros hijos para pagar la deuda? Sexto, la educación es también otro aspecto muy expresivo de la inhumana realidad negro-africana actual. África negra alberga más de 138 millones de adultos analfabetos. A pesar de los esfuerzos realizados, es evidente que siguen existiendo unas inmensas capas de la población excluidas del mundo de la lectura y de la escritura. Hay que reconocer también que dentro de dichas capas sigue formando un núcleo muy mayoritario el colectivo de mujeres pobres, víctimas de una falsa concepción que considera que el mundo de la escritura y del libro, o por decirlo de manera más global, el mundo del estudio y de la ciencia, es una antítesis de la condición y de las aspiraciones femeninas. Quizás podríamos entender ese desinterés educacional por el hecho de querer reservar el mundo de las letras al ámbito privado de la élite nacional, como lo ha sido hasta ahora. Como bien nota Nisser Gitae Mugo, las clases dirigentes africanas mitifican los libros y el conocimiento como una forma de conservar su prestigio. Recuerdo haber presenciado, siendo una niña, cómo un maestro de escuela primaria humillaba a los campesinos. Como casi todos eran analfabetos, necesitaban llevarle las cartas que recibían para que se las leyera o para que les escribiera las respuestas. El maestro se deleitaba visiblemente sintiendo cómo la gente de la región, hombres y mujeres, muchos de ellos bastante mayores que él, reconocían su superioridad. Demoraba en atenderlos, pavoneando por el patio de la casa, silbaba, estirando el cuello de su camisa mientras tomaba té. Creaba una atmósfera de misterio, aumentado el sentimiento de dependencia de los campesinos. En pago, estos debían llevarle huevos, pollos, frutas
y otros productos de la granja, un típico señor feudal dentro de su pequeño reinado intelectual. Y séptimo, los datos del comercio internacional nos pueden también ayudar a entender la durísima realidad por la cual está pasando el subcontinente negro africano. Según dichos datos, es más la cantidad de productos que se importan que aquella que se exporta. Esto se debe básicamente a la muy baja proporción que representan las manufacturas negroafricanas en la exportación. Hasta hoy, el continente negro sigue teniendo fundamentalmente una economía agraria, sin ninguna industria. La capacidad de exportación, que se limita fundamentalmente a las materias primas constituidas por los productos agrícolas, los metales, los minerales y el petróleo, tampoco les resulta positiva. La continua mala retribución de dichos productos está dejando a África al borde de la asfixia. Después de este triste cuadro del aspecto socioeconómico negroafricano, vamos a estudiar ahora la realidad cultural negroafricana. 3. El aspecto cultural. Vamos a hablar de este aspecto cultural de la realidad negroafricana analizando la dificultad que existe hoy para encontrar una síntesis de la cultura negroafricana actual. En este tema de la fijación de los elementos de la cultura negroafricana ha sido muy determinante el hecho de la colonización y la consiguiente negación de la dignidad del negro africano, de su capacidad a tener una cultura. Como era de esperar, esta negación de la cultura negroafricana tendrá como antítesis su reivindicación y la consiguiente demostración de su existencia. Dicha reivindicación se dará dentro de un movimiento que ha pasado a la historia con los nombres de negritud en el ámbito de África francófona y personalidad africana en el ámbito de África anglófona. Ese movimiento aportará muchos escritos en los cuales poetas, etnólogos, filósofos, historiadores, teólogos, etc., intentarán restituir a África el orgullo de su pasado, afirmar el valor de las culturas africanas, renegar de una asimilación cultural que hubiera sofocado la personalidad negra. Los elementos de la cultura negroafricana que van a ser recogidos serán, por ejemplo, el influjo del medio ambiente en la extrema sensibilidad del negro, el tipo de conocimiento del negro que es intuitivo y no deductivo como el europeo, la ontología negra que identifica el ser con la vida, la religión negroafricana que es familiar y unida al culto de los antepasados, el tipo de propiedad que es más colectivo, la ética que tiene como finalidad el mantenimiento de la comunidad, el arte, etc. Parece evidente que en el mundo negroafricano actual el papel de la negritud ha llegado a su fin, porque ya no se trata de reivindicar una identidad cultural pasada, de la época precolonial, sino abrirse a las exigencias del mundo actual. Hay que caer en la evidencia de que el movimiento de la negritud ha terminado su misión y que es el tiempo de liberar el pensamiento para una creatividad que las condiciones de existencia exigen hoy. Esta superación de la negritud viene exigida al menos por una doble razón. La primera consiste en que la negritud nos hace creer que la cultura tradicional es un depósito al cual habrá que volver siempre para resolver nuestros problemas. Todo alejamiento de esa cultura parece ser una desidentificación, una desculturación. Ahora bien, nos parece evidente que la cultura no es un depósito, sino un intercambio permanente entre el hombre y su medio natural y social. Lo que tiene que pasar de una generación a otra en la tradición cultural no es una colección de valores etiquetados de una vez para siempre, de referencias inmutables, sino, como lo vimos con Niomuel, un cierto sentido de lo humano por el cual la humanidad se conservaría, si no en cuanto hecho, al menos en cuanto ideal. Se trata de un impulso creador de valores y de referencias para la felicidad y la expansión del hombre a través de una acción común y responsable en la historia. La segunda razón
consiste en que la negritud se ha instalado en el trono del que expulsó a los colonizadores y se ve incapaz de ser, dentro del mundo negroafricano actual, el motor de cambio de la sociedad. Al respecto escribe Mesime Togo: nacido de la etnofilosofía de los etnólogos occidentales, la negritud ha jugado sin duda un papel importante en la lucha de los pueblos africanos para la independencia, pero estaba afligida de un defecto congénito que la convierte hoy en una ideología neocolonialista sirviendo los intereses de las antiguas metrópolis y de los regímenes autoritarios africanos. Con lo dicho, no queremos ser defensores de un abandono irracional de la cultura negroafricana tradicional. Solo pretendemos establecer nueva relación con ella. El criterio de esta nueva relación ya no será el de la antigüedad o de la simple pertenencia al mundo negroafricano tradicional, sino el criterio del hombre a liberar. Como dice Nyog Muel, el criterio que debe permitirnos validar algunos valores tradicionales y no otros es el hombre en cuanto es un ser a liberar de todas las formas de servidumbre que entorpecen su desarrollo total. Para rememorar, queríamos simplemente recordar que esas servidumbres se llaman ignorancia, superstición, pobreza, naturaleza, enfermedades de todo tipo. Esta nueva relación con la tradición, a partir del nuevo criterio que es el hombre a liberar, supone la superación de un inmovilismo en la realidad tribal y una mayor atención y valoración de la coyuntura actual en la cual el negro africano está llamado ya no a desarrollarse alegremente, sino a sobrevivir. Lo que hay que evitar y combatir en adelante es la fijación en el mundo tribal que reduce toda novedad a lo ya conocido, reduciendo, por ejemplo, el Estado y las religiones a simples ámbitos de ejercicio de derechos de la propia tribu. Es la mistificación de lo que es ajeno al universo tribal: ciencia, técnica, cualquier práctica, personaje sagrado, etc., para adoptarlo o rechazarlo sin ningún examen profundo. Es la mentalidad mágica que lleva a la desmovilización y la irresponsabilidad. Es la culpabilización, la acusación ritual de aquellos que se juzgan responsables del fracaso o de la desgracia, en vez de la paz y de la confianza entre las familias. No se trata de procesar a los antepasados, sino de cortar en sus disfraces estos comportamientos y actitudes en las estructuras modernas de las sociedades africanas: el abuso de autoridad, el culto de la personalidad, el tribalismo, la usurpación, el charlatanismo, etc. 4. El aspecto personal. Lo que pretendemos simplemente en este apartado es ver en qué situación se encuentra el negro africano, varón y mujer, en cuanto sujeto personal. Desde nuestro punto de vista, consideramos que encontramos al negro africano en una situación de verdadera desorientación personal debida a la situación de irracionalidad y de desequilibrio psicológico en la que vive. 1. La situación de irracionalidad. Por situación de irracionalidad queremos decir que en su mayoría África negra sigue viviendo de lo aparente, de lo espontáneo, sin una suficiente reflexión crítica. A título meramente ilustrativo, podemos decir que esa situación de irracionalidad se manifiesta al menos en 3 elementos: el elemento mágico, el mimetismo ciego y el rumor. Respecto de lo mágico, cabe decir que existe todo un mundo oscuro y misterioso donde no ha llegado a entrar la conciencia crítica y, por lo tanto, donde el negro africano se ve prácticamente sometido. Mundo de las creencias poco reflexionadas o nada contrastadas, mundo de la brujería, de los curanderos, de los charlatanes, etc. Respecto del mimetismo ciego, podemos decir que es de 2 clases: el mimetismo hacia el pasado de ciertas posturas conservaduristas que defienden que la emancipación de África negra, sobre todo desde su contacto con Europa, ha sido nefasta y que África negra solo se salvará si vuelve a ser como antes, con su estructura política, con su estratificación social, su economía, su moral,
etc. El mimetismo hacia el futuro, que para algunos es la occidentalización indiscriminada, parece ser hoy lo más extendido en África Negra. Se piensa que la salvación del continente se hará a imagen y semejanza de Europa o no se hará. De ahí la existencia de hechos tan absurdos como el cambio de voz a lo europeo, los lujosos coches europeos incompatibles con el estado de nuestras carreteras, una basílica vaticana en medio de una selva costa marfileña, etc. El rumor es otro ingrediente de la vida cotidiana de todos y cada uno de los negroafricanos. La presión de los medios de comunicación y la inseguridad sociopolítica hacen que el negro africano funcione a base de noticias generalmente infundadas y no contrastadas. 2. La situación de desequilibrio psicológico. Si en el mundo negro africano tradicional existía un aparente clima de equilibrio entre individuo y sociedad debido a que ésta acallaba las voces discrepantes, hoy, con la importancia que va adquiriendo el sujeto, se hace inevitable replantearse la necesidad de un diálogo entre sujeto y sociedad que devuelva al negro africano al menos su personalidad psicológica. Para que nazca esa personalidad psicológica hace falta un doble proceso. Por un lado, hace falta que la sociedad se deshaga de todo el lastre tradicional que sigue arrastrando y que tiene los nombres de gerontocracia a veces abusiva, fomento de miedos y creencias irracionales, castigos mágicos, imposición de criterios, desprecio de la mujer, etc. Por otro lado, el individuo debe abandonar un conjunto de peligros que tienen los nombres de egoísmo, individualismo, relativismo, etc. En cualquier caso, de lo que se trata es de que nazca en el negro africano una personalidad psicológica madura. Un continente cuya vida e historia se asemejan a un prolongado calvario. África es esa vieja tierra donde la humanidad es tratada con desprecio desde hace muchos siglos. África vive una situación en donde millones de hombres y mujeres se ven excluidos de la esfera del saber o del poder, o dicho más paladinamente, del banquete de la vida. Segundo apartado. Las esperanzas negro-africanas. Se ha afirmado generalmente que la esperanza es lo último que se pierde. Esto es cierto en el caso de África Negra. Ante el drama que está viviendo el continente, lo que permanece, sin duda, son sus esperanzas. Estas pueden resumirse en tres: esperanza de una vida de libertad, esperanza de una vida mínimamente digna y esperanza de respeto y de no discriminación. Como podemos observar, estas esperanzas que en las sociedades europeas parecen algo obvio, algo normal, algo básicamente conseguido no desde hace décadas sino siglos, constituyen el todavía lejano anhelo del mundo negro africano. 1. Esperanza de una vida de libertad. Por esperanza de una vida de libertad hacemos referencia a algo tan básico como poder vivir libres en una tierra de libertad. Soñamos todavía con una existencia de paz, donde lo normal sea el respeto de las libertades de opinión, de elección, de reunión, de religión, y no las guerras tribales, ni los golpes de Estado, ni los estados de sitio, ni la violencia, tanto callejera como militar, ni las cárceles llenas de presos políticos, etc. 2. Esperanza de una vida digna. Por esperanza de una vida mínimamente digna nos referimos a que los negroafricanos y las negroafricanas no sueñan con grandes lujos. Soñamos simplemente con lo que puede soñar cualquier ser humano al levantarse: poder comer, vestir, leer y escribir, trabajar, cobijarse, respirar aire limpio, ya que hoy por hoy África Negra se ha convertido en uno de los grandes basureros de los residuos tóxicos de los países industrializados. Los africanos y las africanas no pretenden alcanzar el grado de lujo y de riquezas de las sociedades europeas. Sus pretensiones son más modestas y más sencillas. Consisten fundamentalmente en dejar de ser la gran cuna de la muerte para volver a ser la cuna de la vida, pero de una vida de mínima dignidad.
3. Esperanza de una vida respetada. La última gran esperanza del negro africano y de la negroafricana es que, igual que hace años vimos caer ese símbolo de odio y separación que fue el muro de Berlín, veamos también caer ese otro más profundo que sigue siendo el menosprecio y el desprecio del hombre negro y de la mujer negra, que aparece bajo las formas del racismo y de la xenofobia. La realización de dicha esperanza pasa por 3 momentos: la revalorización del propio ser del negro o de la negra, ya que le enseñaron a odiarlo. Se trata de la concienciación de los negros hacia una positiva reevaluación de su existencia negra. Hasta ahora, ellos han sido enseñados a despreciar su negritud, a buscar los ideales blancos y a interpretarse a sí mismos en términos definidos por los blancos. Pero ahora el hombre negro debe recobrar su ser alguien y apreciar su negritud, algo que no se puede cambiar. Nunca más debe mirar al hombre blanco para definirse a sí mismo. El respeto debido a los demás. El negro debe respetar todas las personas de las demás razas y culturas, porque sería falso pensar que el negro es siempre víctima. Vemos en la actualidad, por el movimiento ultraderechista negro en Estados Unidos, por las múltiples guerras tribales o religiosas, el caso del Sudán en África Negra, que el negro es también capaz de racismo y de xenofobia. Y finalmente, la esperanza de no discriminación del negro se realizará cuando éste llegue a ser respetado y reconocido por las demás razas como persona dotada de dignidad humana a pesar de su color de piel. Parece algo difícil por los múltiples brotes de racismo y xenofobia que están surgiendo en Europa, por el rechazo, la desconfianza y la marginación cotidiana que constituyen la norma en la relación entre europeos y africanos. Tercer apartado: las posibilidades negro-africanas. Vamos a presentar a continuación un conjunto de datos en donde analizamos las posibilidades que tiene África Negra de salir de la preocupada situación en la que está viviendo. Son simples pistas que tienen como única pretensión indicar que la situación de África no es definitiva y que existen factores que la pueden cambiar. No son vías independientes, sino vías de solución complementarias. 1. Las riquezas naturales. Los negroafricanos y las negroafricanas somos pobres, pero eso no se debe ciertamente a que nuestra madre naturaleza no nos haya dotado de grandes riquezas. África Negra, en cuanto a las reservas naturales, es una de las regiones más ricas del mundo. En cuanto a los productos de las industrias extractivas, se estima, por ejemplo, que África Negra tiene el 75% del cobalto mundial, el 46% de los diamantes, el 44% del cromo, el 32% del magnesio, el 32% del oro, el 24% de los fosfatos, el 20% del uranio, el 18% de la bauxita, el 14% del cobre, el 11% del petróleo. En cuanto a la producción agrícola, se estima que África Negra tiene el 55% del cacao mundial, el 19% de los cacahuetes, el 19% del café, etc. También cabe indicar otros sectores como la ganadería y, sobre todo, las reservas pesqueras de las costas africanas. No hay que olvidar tampoco la belleza de sus paisajes, de su fauna y flora, que ofrecen grandes posibilidades para el turismo. Con este conjunto de riquezas, parece que esa pobreza actual solo se entiende desde dos hechos. Primero, desde nuestra incapacidad de explotar nosotros mismos las riquezas que la naturaleza nos ha dado, de allí la absoluta necesidad por nuestra parte de vendernos a las grandes potencias que transforman nuestras materias primas a un precio miserable. Segundo, la existencia de una clase política insolidaria que se queda con las míseras ganancias de las ventas de las materias primas. Aquí, además de la exigencia de una mayor justicia social, la solución radica sin duda en el establecimiento de formación tecnológica y científica que nos abra la puerta a una explotación autónoma, pero no exclusivista, de nuestras reservas naturales. Si en España se ha afirmado generalmente que lo que la naturaleza no da
Salamanca no lo presta, en África Negra habría que decir en este caso que lo que Salamanca no aporta, la naturaleza tampoco lo da. El hecho me parece sencillo de entender. Existe una anécdota que lo explicaría de manera todavía más clara. Se trata de un señor que va al mecánico porque el coche no le funciona. El mecánico lo intenta poner en marcha sin éxito. Al final, abre el capot, aprieta una tuerca y consigue arrancar el coche. Por su trabajo, le pide 100.000 pesetas a su dueño. Este, escandalizado, le dice al mecánico: ¿100.000 pesetas por apretar una tuerca? Y el mecánico contesta: no es por apretar una tuerca, sino por saber qué tuerca había que apretar. Aunque las reservas naturales constituyan una gran posibilidad de futuro para África Negra, no se trata de tener solo las reservas naturales, hay que saber cómo explotarlas. 2. La juventud. No cabe duda de que la juventud constituye otra gran posibilidad que tiene África Negra. La juventud juega un papel doble. Es el gran capital humano de la producción africana y la fuerza de cambio hacia el futuro. En unas tierras donde prácticamente no existen maquinarias para los trabajos, incluso los más difíciles, hay que recurrir inevitablemente a los jóvenes. Son los que pueden constituir la gran mano de obra para el futuro. Pero la juventud es también de gran importancia porque encarna la gran fuerza de cambio en las sociedades negroafricanas. Dentro de las tendencias de la juventud actual podemos destacar las siguientes orientaciones: el deseo de autonomía en reacción con cualquier tipo de alienación. Se trata de realizarse plenamente y responsablemente dentro de la sociedad sin caer en las ataduras de una tradición africana ya pasada. El deseo de lograr su vida en reacción contra toda forma de inseguridad socioeconómica. Es deseo de unos estudios, de un trabajo, de una casa, de comida, de sanidad, etc. El hecho del compromiso y de la participación que muestra una reacción contra el desinterés por lo público. Hay un deseo de integración en los problemas de la sociedad y de aceptación de las responsabilidades ante la sociedad. En cualquier caso, podemos decir que existe entre la juventud negroafricana una gran voluntad por movilizar al menos todas las fuerzas africanas de cara a un cambio de su realidad. 3. Los intelectuales africanos. Los intelectuales africanos constituyen otro pilar indispensable para encontrar una salida a la realidad negroafricana actual. Perseguidos durante más de 30 años por un poder poscolonial absolutamente autoritario, los intelectuales africanos parecen incapaces de romper su silencio. Su valentía, su ética, su libertad de espíritu parecen haber cedido frente al silencio de los cementerios que les impuso el poder de los cañones, de la cárcel o de la persecución sistemática por un poder político opresivo. El reciente caso de las ejecuciones en Nigeria es por sí solo muy elocuente. Con el inicio del pluralismo de opiniones en África Negra, se esperaba ver un mayor protagonismo de sus intelectuales en el debate social. Nos sorprende más bien su inactividad. Las únicas voces que siguen oyéndose en el desierto mundo de la política son las de los periodistas, de los parados, de los estudiantes, de los campesinos castigados por la mala remuneración de sus productos de cacao o café, de los dirigentes de la Iglesia. Nos parece que el intelectual debe recobrar su protagonismo en la realidad negroafricana actual. A él le incumbe el deber de orientación de la sociedad negroafricana. Tiene la obligación de iluminar a esa sociedad sin tener necesariamente que obligarla en sus decisiones. Tiene que indicar a la sociedad los peligros que le acechan y las mejores soluciones para su futuro. África Negra, que se encuentra en una encrucijada, necesita más que nunca de espíritus capaces de crear las circunstancias de su salto hacia adelante, capaces de estimular su poder crítico y de interrogación, en una palabra, capaces de iluminar y asegurar al continente. Por lo tanto, pensamos que todos los intelectuales africanos, estén en el continente o no, deben asumir sus responsabilidades hacia África Negra. Todos, filósofos, sociólogos, historiadores, artistas, etc., deben fomentar
un gran círculo de reflexión realista que tranquilice, asegure y oriente al continente hacia un futuro mejor. La pequeña industria. 4. La pequeña industria. La pequeña industria, la única realmente existente en África Negra, constituye un gran marco para el desarrollo de África Negra. Los medios de comunicaciones nos han acostumbrado a identificar África Negra con figuras de niños desnutridos y desnudos. Es verdad, pero no toda la verdad. La África Negra tiene un conjunto de pequeñas industrias que pueden constituir un trampolín para una posterior implantación de medianas y grandes empresas. A título de ejemplo, podemos citar las pequeñas fábricas de azúcar, aceite, papel, bebidas, de confecciones de vestidos, de calzado, de madera, de textil, de cerámica, etc. A estas hay que añadir las empresas de montaje de máquinas de coser, de bicicletas, motos, etc. Nos parece que África Negra no tiene de momento la capacidad de implantar grandes empresas, sino que sus gobiernos y las ayudas internacionales al desarrollo tienen que ir fundamentalmente hacia la promoción de estas pequeñas industrias que cubren sobre todo las necesidades de cada nación y de África Negra en general. La Iglesia. La Iglesia constituye otro factor importante en la búsqueda de solución a la difícil situación que atraviesa el continente negro africano. No cabe duda de que la Iglesia africana tiene todavía una capacidad de convocatoria y de formación muy superior a todos los partidos políticos, y ella sería un marco adecuado para fomentar un compromiso real por el cambio del destino de África Negra. Pero para ello se tendrían que superar las tensiones entre los defensores de una fe intimista, desvinculada de toda realidad sociocultural, los defensores de la inculturación y, finalmente, los defensores de la liberación. En vez de dichas luchas sin sentido, la Iglesia tiene que abrirse a una evangelización de la realidad, es decir, tiene que predicar la fe cristiana en el continente negro africano, teniendo en cuenta su realidad política, socioeconómica, cultural y antropológica. La realidad negro-africana no se reduce a lo cultural ni a lo económico, sino que incluye estas y otras dimensiones que tienen que evangelizarse. Pero en cualquier caso, frente a la situación de pobreza y marginación que vive el continente negro, no nos parece que la opción de la Iglesia africana sea ni la de refugiarse en la pasividad y en la ambigüedad de no entrometerse en los asuntos estatales, políticos, económicos, socioculturales, respetando así la laicidad de la Iglesia, ni la de dar prioridad a una inculturación frecuentemente entendida como una recuperación de tradiciones trasnochadas. Eso es lo que impidió a la Iglesia durante muchas décadas combatir las causas estructurales internas y externas de la pobreza en África Negra. Felizmente, desde hace años, ante el empeoramiento de la realidad negroafricana, la Iglesia en ese subcontinente parece haber hecho una opción por la liberación. Parece que quiere entenderse definitivamente como una Iglesia liberadora. Es lo que aparece en la vida de sus comunidades de base, en las reflexiones de muchos de sus teólogos y en las declaraciones del magisterio, en unas sociedades en donde lo que más atrae a la élite política es el poder y no los deberes y responsabilidades para con el pueblo. La Iglesia ha de encarnar la lucha por el respeto de los derechos humanos contra la injusticia, lucha por la educación contra un analfabetismo, fuente de manipulación, etc. En una palabra, la Iglesia ha de erigirse en defensora de los débiles y pobres contra los poderes establecidos. Nos parece que esa opción de la Iglesia ha de ser clara y sin tapujos, para evitar así el peligro de cooperar en la dominación de los más pobres. Por lo tanto, decimos claramente que la Iglesia africana debe colocarse al lado de la mayoría excluida, explotada, reducida a la miseria, frente a una minoría dominadora, denunciando toda forma de violencia y de sometimiento a la miseria. Pensamos que frente a todas esas formas de agresiones políticas, socioeconómicas y culturales de las que son víctimas las sociedades negroafricanas, no sólo de la
mano de Occidente, sino también, sobre todo, por sus propios dirigentes, se impone una lectura liberadora de la realidad de Jesús. 6. La solidaridad internacional. Cuando se habla de la búsqueda de un mejor futuro para África Negra, se suele hablar únicamente de la solidaridad internacional, darle más dinero a África Negra para que salga adelante. Desde nuestro punto de vista, la solidaridad internacional es un factor importante para superar la crisis que vive el continente negro, pero no puede considerarse, lógicamente, como el único. Pensemos en esa solidaridad internacional tiene dos vertientes. Por un lado, tiene la vertiente de una solidaridad puntual y por otro lado, ha de ser una solidaridad estructural o a largo plazo. La solidaridad internacional puntual es la que hemos visto y agradecemos en cuanto a africanos en los casos, por ejemplo, de Uganda o recientemente en Ruanda. Consiste en aliviar el dolor de una humanidad rota por la guerra o por la sequía o por una epidemia o por cualquier hecho imprevisto. La solidaridad internacional estructural sería la que destina fondos, incluso en tiempo de normalidad, al desarrollo de los países pobres. Hablando de esta segunda forma de solidaridad internacional, podemos recordar que hace unos 20 años Naciones Unidas aprobó una moción en donde los países ricos se comprometían a dedicar el 1% de su PIB a la ayuda de los países pobres. 10 años más tarde, ante la evidencia de la incapacidad de cumplir su moción, Naciones Unidas la volvió a rebajar en un 0,7%, que nos sonará mucho por las campañas realizadas en España a favor del 0,7%. Este 0,7% sigue siendo en la actualidad la meta de la ayuda oficial que cada país rico destina al desarrollo de los países pobres. Hoy por hoy, solo los países escandinavos dedican ese 0,7% o más, es el caso de Noruega y Suecia, al desarrollo. Holanda y Francia se acercan a esa cifra, mientras que los demás países de la Comunidad Europea solo llegan a un promedio de 0,37% y España, en concreto, apenas alcanzó en 1995 el 0,2%. Sabemos que España atraviesa momentos difíciles de paro, de recortes y que no se puede pedir mucho, pero sí podemos decir que de su mayor solidaridad depende que hoy mismo miles de seres humanos mueran o no de hambre. Junto a esta ayuda oficial al desarrollo existe una amplia gama de iniciativas de la sociedad civil para la ayuda al desarrollo. Es lo que llamamos con frecuencia las ONGs, organizaciones no gubernamentales. Algunas de ellas son Cáritas, Manos Unidas, Médicos Sin Fronteras, Intermón, etc. Lamentamos profundamente no poder nombrar, aunque sea a título de mero reconocimiento, todas las ONGs que ciertamente alivian el dolor de muchos negroafricanos y negroafricanas. En cualquier caso, que quede manifestado nuestro agradecimiento a todas, ya que constituyen una base cada vez más amplia que viene a suplir las limitaciones de la ayuda oficial de desarrollo y también hacen un notable esfuerzo para que las ayudas concedidas no recaigan en manos de los dirigentes políticos africanos, sino que lleguen a los que realmente las necesitan. Para acabar con este tema de la solidaridad internacional, quisiéramos insistir sobre el hecho de que la lucha contra la pobreza y la miseria en el mundo es cosa de todos. El hambre, la miseria y la muerte de muchos pobres en general y de los negroafricanos y negroafricanas debe provocar nuestra compasión. No cabe decir, no es asunto mío, o no puedo hacer nada. Esta compasión debe abrirse a su vez a una acción comprometida. Aquí las posibilidades son infinitas, cada cual según sus capacidades: víveres, medicamentos, vestidos, dinero, apoyo a las campañas y manifestaciones por la solidaridad, etc. Cuarto apartado: los retos de África Negra. Existe una gran cantidad de retos a los que África Negra ha de enfrentarse inevitablemente y sin más demora si quiere salir de la difícil situación que atraviesa. Presentamos dichos retos en torno a 4 núcleos. 1. Retos en torno a una nueva comprensión del hombre y de la sociedad.
En torno a una nueva comprensión del hombre y de la sociedad en África negra, estos nos parecen ser algunos de los retos imprescindibles. Primero, la autonomía personal. Por lo general, parece evidente que en África negra ha dominado la heteronomía y no la autonomía, que ha sido prácticamente inexistente. En la casi totalidad de las sociedades negroafricanas, la autonomía personal del sujeto ha sido como mermada por diversas realidades externas, como son, por ejemplo, Dios y sobre todo la sociedad. Como se ha podido escribir, el sistema de la gran familia amplia tiene también sus fallos y lagunas. Por su control continuo sobre la conducta de los individuos, la gran familia amplia tiende a sofocar toda espontaneidad y todo espíritu de iniciativa y de este modo dificulta la personalización. Sin negar los posibles defectos de una autonomía exagerada, la necesidad de una suficiente autonomía personal es uno de los retos de la sociedad negroafricana actual si pretendemos que el negroafricano y la negroafricana sean mínimamente responsables. Segundo, la organización. Da la impresión de que el hombre y la mujer de la sociedad negroafricana no han asumido el hecho del orden y de la organización. Todo parece realizarse tal como salga, sin ninguna previsión, sin ninguna planificación. Este es otro aspecto en el cual tendremos que mejorar. Tercero, la noción de tiempo. Otro ámbito en que se espera un cambio de mentalidad en el hombre y mujer del mundo africano está en la vivencia del tiempo. Tenemos que aprovechar mejor el tiempo. En algún momento he oído decir que el africano toma el tiempo de perder su tiempo. Es una mala broma que desgraciadamente puede verificarse entre muchísimos africanos. Y cuarto, la concepción del mundo. En África negra nos encontramos todavía con una amplia mentalidad sacralizadora del universo. El mundo está lleno de divinidades, de espíritus antepasados, fantasmas, etc. Esta fuerte presencia de lo sagrado del africano no le permite realizar una amplia transformación y dominación de la naturaleza. Es otro reto importante en el mundo negroafricano actual. 2. Retos en torno a la realidad política. En África negra, las situaciones de dominación política no son bien conocidas. Como breve recordatorio podemos decir que nos encontramos todavía con un sistema totalitario, un monopartidismo disimulado, un sistema policíaco que engendra miedo, imponiendo el silencio de los cementerios. Nos encontramos, por lo tanto, con una explosión incontrolada del poder político que niega los derechos civiles e individuales. En ese sentido, lo normal en África negra es combatir, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de movimiento, la libertad de asociación, etc. Este monopolio del poder político tiene en su base un sustrato cultural tradicional sacralizador de la autoridad. La autoridad aparece como algo sagrado. El detector del político, el tentor del político, explota dicho trasfondo cultural haciéndose pasar por un dios en su reino. En la lucha por el poder o por la permanencia en el poder, todo parece ser válido. Golpes de Estado, falsedad de las elecciones, encarcelamiento e incluso muerte a los oponentes políticos. En todo este mundo, el gran ausente es la ley. El ciudadano no está protegido por la ley, sino por las relaciones personales. Con bastante frecuencia, el autor de un delito no es castigado por los apoyos de los que disfruta. La violación de los derechos de los pobres y de los débiles, entregados a las actuaciones sin escrúpulos de los funcionarios, de las fuerzas del orden, de los políticos e incluso de la misma judicatura, está a la orden del día. La realidad llega a su crueldad más extrema cuando nos encontramos con ciudadanos asesinados ante el silencio impotente o más bien cómplice de aquellos a quienes el pueblo confió la protección y la defensa de su destino, bienes y vida. Nos encontramos así con una impunidad que provoca escándalo y desconfianza en la legalidad establecida. Al menos dos retos nos parecen insoslayables. Primero, a nivel subjetivo, tanto para los ciudadanos en general como para la clase política en particular, hace falta una comprensión más humanizadora de la vida política que tenga
como preocupación fundamental la defensa de la dignidad humana mediante el respeto de los derechos de los sujetos, sobre todo de los más indefensos. Y segundo, a nivel objetivo, hace falta, en primer lugar, establecer un sistema político concreto que acabe con la deshumanización de un poder político incontrolado. Hasta el momento, el mejor sistema que la humanidad ha podido encontrar como freno al despotismo político es el democrático, que implica pluralismo político, participación política, independencia del poder judicial, etc. Y en segundo término, una educación política de las poblaciones, enseñar a los africanos y africanas cuáles son sus derechos, libertades y deberes, superar definitivamente aquello que nos hacían cantar hace años con mucho entusiasmo. Pagar los impuestos e ir a votar al partido único son los únicos deberes del ciudadano de un país independiente. 3. Retos en torno a la realidad económica. Primero, 1. Algunas causas de esta desesperada situación. Primero, una mala gestión de las riquezas nacionales. Por lo general, la administración de los bienes públicos ha sido realizada con gran ligereza. Se puede decir que la gran constante de dicha administración ha sido el despilfarro. Segundo, un culto a las riquezas, el interés individual y, peor aún, la acumulación indefinida e insolidaria de los bienes materiales ha sido también una constante de la realidad económica negroafricana. En esa carrera hacia la mayor acumulación todo vale: corrupción, el robo de los fondos públicos, la prevaricación, la exportación ilícita de divisas, etc. Tercero, una insolidaridad generalizada tanto para los que ganan honestamente sus bienes como, por supuesto, para aquellos que recurren a métodos deshonestos. En el mismo corazón de África Negra, mientras que todos presumen de la solidaridad tradicional, constatamos con tristeza que los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Cuarto, el parasitismo es también una lacra que mina la realidad económica negroafricana. Son muchos los que se dedican a una vida ociosa, viviendo de sus parientes que han alcanzado mayor bienestar económico, sea por méritos propios, sea por métodos deshonestos. Y quinto, la falta de interés por crear una progresiva economía nacional que aumente las riquezas nacionales y limite así la gran dependencia del exterior. 2. Retos a afrontar. Ante este panorama, creemos que varios son los retos que ha de afrontar África Negra. Apuntamos, por ejemplo, primero, un rearme moral que implica responsabilidad en la gestión de los bienes públicos, prioridad del bien común, honestidad en las ganancias y la consiguiente condena de todo lo que es robo, corrupción, prevaricación. Segundo, una prioridad por la seguridad alimentaria de las poblaciones, lo que implica a. Fomento del cultivo de los productos agrícolas y ganaderos destinados al consumo de las poblaciones, establecimiento de técnicas de conservación y transformación de las cosechas, b. c. Finalmente, destinar fondos para la lucha contra el hambre. Tercero, asegurar la salud de las poblaciones. Eso implica al menos a. Facilitar el acceso a la sanidad, creando no esos grandiosos hospitales innecesarios en África, sino dispensarios eficaces que puedan atender a las necesidades primarias de las poblaciones. Y b. Multiplicar campañas de lucha contra las enfermedades contagiosas y las debidas a la insalubridad. Cuarto, un esfuerzo por la creación de viviendas sanas, facilitando, por ejemplo, el acceso a la luz y agua potable, fomentando un mejor uso de materiales de construcción locales, haciendo una planificación urbana para evitar una construcción desordenada. Quinto, fomentar el empleo a través de la creación de pequeñas y medianas empresas de transformación de los productos básicos para el consumo de las sociedades negroafricanas. Sexto, desarrollar las comunicaciones en los países negroafricanos y entre los países negroafricanos para hacer de África un gran mercado. Y séptimo, hay que afirmar insistentemente la necesidad de fomentar la educación en general y en concreto la adquisición progresiva de técnicas y tecnologías
capaces de lanzar la productividad en África negra. África y técnica, que tanto riman en el plan del sonido, parecen haberse convertido en algo imposible de compaginar en el plan de la realidad. 4. Retos en torno a la realidad social. Dentro de la vida social actual de los pueblos negroafricanos existen al menos 3 retos que el continente ha de afrontar: la inseguridad, la situación de la mujer y el odio. Primero, en casi todos los países negroafricanos se está respirando un fuerte clima de inseguridad generada principalmente por fuertes oleadas de violencia, la de las fuerzas del orden contra los que se manifiestan a favor de la democracia, de mejores condiciones de vida, etc. Violencia debida al resurgimiento de los odios tribales que algunos políticos sedientos de poder han sabido resucitar. Violencia de unas guerras sangrientas que están alejando para siempre la paz de las tierras africanas. Conseguir paz y seguridad en las poblaciones africanas es uno de los retos de África Negra en la actualidad. Segundo, la situación de discriminación de la mujer es otro punto difícil de las sociedades africanas. Sin negar la existencia de algunos signos de cambio en la situación de la mujer, una cierta tasa de escolarización, una cierta independencia económica por su entrada en el mercado laboral, un cambio en las costumbres sexuales y matrimoniales como la escisión, la poligamia, dichos signos son tan mínimos que parecen inexistentes. El analfabetismo sigue fuerte en el caso de la mujer, sigue siendo mayor la precariedad de su trabajo. La dote sigue teniendo un fuerte sentido de la mujer como objeto mercantil. Su vida sigue muy limitada al hogar y a la procreación. Una mejora de la situación de la mujer constituye uno de los deberes fundamentales de África Negra. Y tercero, aunque parezca mentira, otra lacra de muchas sociedades negroafricanas es el odio en sus formas de separatismo, tribalismo y racismo. Este odio tiene varios enfoques. Es el odio vivido en Sudáfrica, donde de un sistema institucionalizado de apartheid abolido en 1994 hemos pasado a otro tipo de racismo, como rencor. Muchos negros no han perdonado la humillación que han vivido y muchos blancos no han asumido la igualdad, al menos política, que han alcanzado los negros. Este tipo de racismo podría extenderse a África Negra en general, donde a pesar de las décadas que nos separan del final de la colonización, existen amplios sectores que no han superado la humillación vivida y, por otro lado, amplios sectores blancos siguen convencidos de alguna superioridad suya con respecto a los negros. Es también el odio que se vive desde hace años, por ejemplo, en el Sudán, donde una mayoría musulmana y árabe quiere hacer del Sudán un país de cultura árabe y de religión musulmana, frente a una minoría negra, o bien en Ruanda, con los enfrentamientos entre los Hutu y los Tutsi, y en tantos otros países africanos. Se trata de una situación dramática, en la cual, por discriminación étnica, cultural y lingüística, se está dando un simple y puro linchamiento de la minoría opuesta. Por lo tanto, conseguir una integración social a través de la tolerancia, de la convivencia pacífica, del diálogo, del respeto mutuo, etc., constituye otro reto de la sociedad negroafricana venidera. Vivir la fe en Cristo es, por lo tanto, un camino de una nueva comprensión de nosotros mismos, una vía de acción y compromiso en la reconstrucción de nuestros países según las perspectivas de la vida en abundancia. Esa vida que hemos de entender ya no es una simple necesidad de prosperidad económica o de seguridad material en un campo social espiritualmente tranquilo, sino una reorientación global de nuestros combates cuya nueva finalidad sea realmente lo humano. Apéndice de Cristianismo y Justicia. No hay nada que hacer. Propuestas solidarias. La magnitud del subdesarrollo en África y la frecuente información de guerras, hambre y miseria pueden paralizarnos y llevarnos hacia una actitud pasiva justificada con expresiones tales como «es cosa de gobiernos y políticos». El cuaderno 68 de Cristianismo y Justicia se titulaba «No hay nada que hacer»
y pretendía sugerir propuestas solidarias. Nos gustaría ampliar ahora aquella lista. 1. Ante todo, informarnos y sentir por dentro. Información de las noticias de prensa y televisión, asistencia a conferencias, etc. Permitir que la información alternativa más elaborada y constante que preparan las ONG nos llegue, pero también procurar que los impactos de la información de televisión, prensa, etc., pasen de la cabeza al corazón. Imaginar las situaciones, los sentimientos de las personas, la dureza de la vida en un campo de refugiados y sentir en nosotros la angustia de la huida de los pueblos perseguidos sin ningún destino. Si somos creyentes, esta puede ser una buena oración ante Dios. 2. Algunas actitudes entre muchas. El ahorro solidario que rechaza los gastos superfluos. Se puede ser rico y pulón cuando tenemos delante al pobre Lázaro y se convierte en colaboración económica. Fomentar el comercio justo, no comprar objetos fruto del comercio injusto, como es el caso de las manufacturas de madera noble africana. Boicotear chocolates que no contengan los mínimos de cacao porque ha sido sustituido por productos alternativos. Aprovechar cuando haya que hacer un regalo para comprar manufacturas hechas por cooperativas africanas o importadas por comercios que ofrecen garantías de comercio justo. Fomentar actitudes antirracistas denunciando cualquier muestra de racismo. Evitar en nuestras conversaciones expresiones despectivas. Esto es propio de un país tercermundista, trabajar como un negro, etc. Participar en actos, conferencias, exposiciones, manifestaciones referentes al mundo negro. Se hacen más de las que parece. 3. Apoyo social, político y económico. Cuestionar al gobierno de mi país, autonomía, a mi partido, para que se haga realidad el 0,7%. Como signo profético, empezar yo mismo a dar el 0,7% de mis ingresos. Aparte del interés que pueda tener cada partido por el tema, si la opinión pública pide el 0,7%, los partidos lo incluirán en su programa electoral. Colaboración con las ONG que trabajan por África, tanto a nivel social como económico, y que además hacen presión política sobre los gobiernos occidentales. Nuestra colaboración puede ser una ayuda económica, la participación en sus campañas, el trabajo temporal voluntario, etc. 4. Redes de integración de africanos. Para ayudar a la integración de los africanos han surgido muchos organismos que intentan ofrecer diferentes servicios. Los encontramos en muchas ciudades. Nuestra colaboración puede ser la ayuda económica, la atención profesional, médica, jurídica, etc., la enseñanza del idioma y culturas de nuestro país, servicio de alimentación, ropero. Y 5. Una nueva educación. Quizás no podemos incorporarnos a las actividades de las organizaciones que hemos citado, pero seguramente la mejor contribución a este cambio de situación radica en la educación de nuestros hijos, educación para la solidaridad y la tolerancia. También podemos crear en nuestro entorno un clima de simpatía y proximidad hacia la África negra y hacia el africano que convive entre nosotros. Hasta aquí el cuaderno 73 de Cristianisme y Justícia.